Muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de las virtudes teologales, de las virtudes cardinales. En la prima secundae, hoy vamos a considerar la cuestión 61, donde específicamente se trata de la naturaleza de estas virtudes. De estas virtudes, como sabemos, han tratado los filósofos, en cierta manera Platón, pero sobre todo Aristóteles, e incluso después los neoplatónicos, como vamos a ver. El primer artículo considera si las virtudes morales se deban llamar cardinales o principales. Las virtudes morales son aquellas que regulan la conducta práctica, a diferencia de las virtudes intelectuales que disponen para un conocimiento profundo de la realidad, sea de la realidad divina, sea de la realidad creada. Entre las virtudes intelectuales está la misma sabiduría y la ciencia. La sabiduría es la más excelente, es la metafísica, y esta virtud constituye el fin de las virtudes morales, porque toda la actividad práctica está realizada en vistas de la contemplación, que es el fin del hombre, así como Aristóteles lo podía conocer. Por supuesto, nosotros conocemos un tipo de contemplación superior, que es la visión beatífica, que realiza plenamente esta contemplación natural. El primer artículo, entonces, explica en general la naturaleza de estas virtudes. La expresión virtudes cardinales no se encuentra en Aristóteles. No está en Aristóteles, está después en Padres de la Iglesia, por ejemplo San Ambrosio, que está citado aquí en el Sed Contra, en el comentario al Evangelio de San Lucas, explicando la frase de Cristo, felices los pobres en el espíritu, dice: sabemos que hay 4 virtudes cardinales, es decir, la templanza, la justicia, la prudencia y la fortaleza. Aquí es utilizada precisamente la palabra virtud cardinal. Estas virtudes cardinales son las principales en el orden moral, que quiere decir en el orden de la operación práctica humana. Es operación práctica en cuanto la diferenciamos de la operación contemplativa, que constituye el fin mismo. El fin de las operaciones prácticas es la operación contemplativa. Por supuesto, como veremos, hay una relación intrínseca entre las operaciones prácticas y la operación contemplativa, porque siendo el fin la causa principal, la naturaleza misma de las virtudes dependerá de su conexión con el fin, o sea, de la presencia del fin en las mismas virtudes cardinales. Las virtudes son tales porque se ordenan al fin, pero no solamente de una manera externa, sino de una manera intrínseca, en cuanto contienen, de alguna manera, el mismo fin, es decir, lo contienen anticipadamente, participan del fin. El fin es la contemplación como acto del intelecto que se perfecciona por la asimilación de la realidad plena que se encuentra en Dios y que se encuentra también en las criaturas en cuanto participan de Dios. O sea, el hombre, como hemos indicado al inicio de este curso,
es una substancia, pero es una substancia que se perfecciona. La perfección se da por el añadido, por decir así, aunque la palabra no es del todo feliz, porque como todas las palabras filosóficas y metafísicas son simbólicas, las tomamos de las realidades sensibles, pero no son suficientes estas realidades sensibles para expresar toda la riqueza que se realiza en un orden superior a lo sensible. En el conocimiento intelectual hay algo superior a lo sensible. Entonces, las palabras que tomamos por abstracción de las cosas sensibles no son suficientes. De cualquier modo podemos usar esta palabra, que a la substancia se le añaden otras perfecciones, o se le agregan otras perfecciones. ¿Cómo se le agregan? Por la asimilación de esas formas que existen en la realidad y que existen perfectamente en la forma divina, en Dios, que contiene todas las formas de las cosas, las esencias de las cosas que participan de Él. Decimos entonces que cuando hablamos absolutamente de la virtud, entendemos que nos referimos a la virtud humana. Ahora bien, la virtud humana, como se ha dicho arriba, según la perfecta razón de virtud, se dice aquella que requiere una rectitud del apetito. Tal virtud no solamente produce la facultad de obrar bien, sino que causa el uso de la buena obra. Es decir, una virtud, como ya hemos indicado, es una disposición para obrar. Ahora, la virtud perfecta, que requiere la rectitud del apetito, es decir, de la afectividad o de la voluntad, que es apetito espiritual, no solamente prepara para obrar bien, sino que causa la buena operación. Aunque no la causa totalmente, porque por supuesto está el objeto de la operación, sin embargo, la causa, por decir así, eficientemente. O sea, inclina, mueve a producir la operación. ¿Cómo puede hacer esto? En cuanto la virtud está en una potencia, que es una potencia activa, es una capacidad para obrar. Entonces, la virtud es una disposición más cercana a la operación dentro de la misma potencia. Cuando consideramos todas estas realidades morales, tenemos que recordar siempre que son justamente realidades, porque la cultura moderna nos ha acostumbrado a pensar en el orden moral de una manera solamente abstracta o esquemática, nominalista, por decir así, como si la moral fuera algo que se añade a la realidad. En cambio, la perspectiva de Aristóteles y de la tradición y de Santo Tomás es que las virtudes y los actos morales son reales, más aún son más reales que las cosas físicas. Son más reales que los actos meramente dependientes de la corporeidad del hombre, por ejemplo, en cuanto es animal. Entonces, hay una realidad superior. Así como hay una realidad superior en la metafísica, porque trata de lo más real, que es Dios y el ente, que está realizado en todas las cosas que son, así también en el orden moral debemos recordar que se trata del estudio de la realidad humana. O sea, de lo que verdad existe o puede existir, y que incluso existe con una perfección superior a la de la mera corporeidad y de los actos que siguen de ella.
Entonces, pero según la razón imperfecta de virtud, se dice virtud aquella que no requiere la rectitud del apetito, porque solamente produce la facultad de obrar bien, pero no causa el uso de la buena obra. Ahora bien, consta que lo perfecto es principal respecto de lo imperfecto, y por eso las virtudes que contienen la rectitud del apetito se dicen principales. Estas son las virtudes morales, y entre las intelectuales solamente la prudencia, que de algún modo es también moral, según la materia, como se ha dicho, por lo cual, convenientemente, entre las virtudes morales se ponen las que se llaman principales o cardinales. Digamos entonces que las virtudes cardinales no solamente disponen para obrar bien, sino que producen de alguna manera la obra. ¿Por qué la producen? Porque contienen la rectitud del apetito. Esta rectitud es conformidad con la razón. Y la razón es lo que últimamente mueve en el orden moral. ¿Por qué la razón puede mover? Porque en la razón está el fin, al menos imperfectamente. El fin es algo de la razón, es la contemplación o el conocimiento de la inteligencia. Conocimiento que también tenemos que entender de una manera realista. No es un conocimiento explicado de manera kantiana o empirista como si fuera una mera descripción externa e independiente de las cosas reales. El conocimiento, que es el fin de toda la actividad humana, es realísimo. Es un conocimiento que, en cuanto es acto, produce que la persona esté en acto, es decir, sea real, sea una persona más perfecta. ¿Por qué? Porque la persona que conoce asimila nuevas realidades que no tenía, por eso se hace más grande, crece. Es todo un lenguaje analógico porque no tenemos otro, Pero siempre tenemos que recordar que hay un pasaje de lo físico a lo metafísico, de lo simbólico a lo simbolizado. Sobre esto de la razón que puede mover, es decir, que la razón conoce el fin y lo presenta a la voluntad, o la voluntad después mueve o mueve directamente. Sí, no es solamente que la razón conoce el fin, sino que la razón es el fin, en cierta manera. Recordemos la perspectiva de la metafísica de Aristóteles. En el libro 12, Aristóteles dice que Dios es el primer motor, es decir, es aquel que mueve sin ser movido y que atrae todas las cosas por amor. Es decir, todas las cosas tienen por fin ese primer motor. Ahora, ¿en qué consiste el primer motor? Dice Aristóteles, es conocimiento de conocimiento. Ahora, cuando decimos que el hombre es imagen de Dios, indicamos justamente que dentro del hombre se reproduce el orden total del universo, en el cual el primer motor es Dios. Dentro de la vida humana, el primer motor es la razón. La diferencia es que mientras que Dios es un motor separado del universo, la razón, en cambio, es un motor unido a la totalidad de la substancia humana, a la totalidad de la persona. O sea, nosotros
En nuestra constitución personal tenemos un primer motor. Ese primer motor es la razón. Ahora, si Dios es el primer motor que mueve sin ser movido, como dice Aristóteles, nuestra razón en parte refleja a Dios, que mueve sin ser movido. Entonces, también en nosotros la razón mueve sin ser movida, pero no totalmente. Porque la razón no es perfecta, como en Dios, y por eso necesita también de las otras facultades. Necesita de las imágenes que están en la imaginación, necesita de la voluntad que mueva a la razón a conocer también. Entonces, somos imagen de Dios, pero no somos Dios. Ahora, ¿en qué consiste este mover? Consiste principalmente en la causalidad final. Aquí también tenemos que volver al realismo. La causa final es la causa más real. Es la causa más causa, podríamos decir. Aquí también tenemos que diferenciarnos de la filosofía moderna, que está influida por el empirismo. Por ejemplo, en Locke o en Hume, la causa final no existe, es solamente producto de una actividad mental, subjetiva, que une dos cosas de una determinada manera, dos cosas que son dos imágenes, de una determinada manera. En cambio, cuando tenemos una perspectiva metafísica, encontramos que hay una realidad realísima a la cual aspiran las realidades imperfectas. Esta es la perspectiva aristotélica, que por supuesto está asimilada en el cristianismo y está incluso perfeccionada en la visión teológica de Santo Tomás, por ejemplo. O sea, siempre se supone que Dios es realísimo. En cambio, la filosofía moderna, empirista, kantiana, supone que Dios es una simple idea y que finalmente no existe. O que si existe no podemos saber acerca de su existencia, como sucede en Kant. Tenemos que tener siempre presente que para explicar el hombre no es suficiente una ciencia al nivel de las otras, es decir, una ciencia al nivel físico. Es necesaria la metafísica, o como decía Aristóteles, la filosofía primera. Todas las ciencias, según Aristóteles, toman sus principios de esta ciencia suprema, que es la filosofía primera o teología, como la llamaba él. ¿Por qué? Porque es la ciencia de Dios, la ciencia que trata acerca de Dios y además la ciencia que Dios tiene. Por estos dos motivos se llama teología, según Aristóteles. Todas las ciencias dependen, en sus principios fundamentales, de la metafísica. Pero la antropología y la moral, por lo tanto, que es la antropología en cuanto se refiere a la conducta humana, a la operación, dependen de la metafísica. No puede existir la moral sin la metafísica. Entonces, retornando a lo que estábamos explicando, Dios es el primer motor y en la razón humana encontramos también un primer motor relativo a el ámbito de la persona. Entonces, todas las actividades humanas o las operaciones prácticas son movidas por este primer motor. Ahora bien, ¿qué significa que son movidas? No que son producidas eficientemente por este primer motor, porque si fuera así, entonces todas las
operaciones morales y prácticas, que incluyen también las operaciones técnicas, serían actos de la inteligencia, y no son solamente actos de la inteligencia. Sin embargo, la inteligencia mueve todos estos actos. ¿Cómo los mueve? Principalmente en cuanto los atrae hacia sí misma, hacia una perfección que ya ella posee. Por ejemplo, en el orden técnico, el artífice tiene una idea práctica acerca de la disposición de las cosas externas. Aunque ésta sea muy compleja, es necesario tener una idea. Por ejemplo, ese laboratorio de estudios atómicos que hicieron abajo del Monte Blanco, cerca de Ginebra, requiere una idea muy compleja, porque intervinieron muchas personas, etcétera. Es una operación muy complicada, todavía no funcionó, porque es tan complicado que es muy difícil hacerlo funcionar, ¿no? Bueno, pero tiene que haber siempre una idea de la inteligencia. Y toda esa gran masa de operaciones externas, desde excavar la roca hasta poner todos los circuitos electrónicos y todos los elementos que hacen falta para producir una obra tan compleja, dependen de la razón. Es la razón que ha movido todo eso. Algo semejante sucede en el orden moral. Es decir, en las operaciones prácticas de la persona que perfeccionan a la misma persona. En el ejemplo dado anteriormente no hay una perfección directa de la persona. Es más bien al revés, la persona ya tiene una perfección, que es la idea, que están los científicos, y la realidad externa se configura según esta perfección. Es la realidad externa la que adquiere la perfección, no el hombre. En cambio, en la operación moral es la persona humana la que adquiere la perfección. Ahora bien, ¿dónde está la raíz de esa perfección? Está en la misma inteligencia del hombre. Es interna al hombre. Ahora, es interna, pero el hombre tiene distintos niveles de realidad. Esa perfección está en el nivel superior, que es la razón. Y la actividad práctica, que depende de otras potencias, se configura según esa perfección que está en la razón. O sea, las otras potencias son atraídas por la razón, de manera final principalmente. De manera final. Ahora, si la inteligencia humana no pudiese estar en contacto con otras realidades externas a ella misma, a la inteligencia, no habría ninguna perfección. Todo quedaría como estaba. Sería simplemente una transformación externa, aunque fuera interior al hombre. O sea, sería simplemente un cambio de la persona desde el punto de vista físico, pero no habría nada nuevo. En cambio, hay algo nuevo en el perfeccionamiento moral. ¿Por qué puede haber algo nuevo? Porque la razón puede entrar en contacto con una realidad superior a ella y puede ser perfeccionada la misma razón. Por ese contacto, que es siempre una asimilación. Como decía Aristóteles, en el conocimiento intelectual, lo inteligible en acto es el entendimiento en acto. O sea, hay una coincidencia. Cuando hay un acto de entender,
hay una coincidencia con una realidad nueva, entonces se asimila esa realidad nueva. Ahora bien, cuando esto sucede, la persona puede recibir el influjo de este crecimiento intelectual de manera práctica. Y a su vez, este nuevo estado práctico de la persona, que se realiza por las operaciones morales, permite un nuevo crecimiento de la inteligencia. Ahora bien, todo este proceso que se da de manera progresiva, justamente, depende de qué, del fin, que tiene que estar ya presente en la inteligencia y mover todo el conjunto de las operaciones. El fin es el que ordena las operaciones, las mueve, pero según la causalidad final. Ahora bien, como también enseña Aristóteles, la causalidad final produce la causalidad eficiente. La acción de la causa eficiente depende de la causa final, que es la principal. Como decían los escolásticos, es la causa de las causas, causa causarum. Es la causa de las causas. En este artículo, Santo Tomás nos dice que las virtudes morales son causa de la acción, son causa eficiente, que depende de la causa final. Así como las potencias mismas sobre las que radican las virtudes son causa eficiente. Las potencias, la voluntad, el apetito irascible, el apetito concupiscible, producen realmente la operación. La producen eficientemente, pero esa eficiencia no puede darse sin la causa final, que está en la razón. Fíjense cómo de esta manera el hombre es imagen de Dios. Como decía al principio de la prima secunda y de la suma, el hombre es imagen de Dios porque es dueño de sus propios actos. La palabra dueño o señor es una metáfora, evidentemente. ¿Qué significa esto? Significa que así como Dios produce sus propios actos, por decir así, los posee totalmente, así el hombre produce sus propios actos aunque no los posee totalmente, justamente los debe adquirir, porque no los posee ya de manera plena. Posee un principio de esos actos. ¿Dónde está el principio? Está en la inteligencia y en el conocimiento natural de la inteligencia, especialmente está en los primeros principios de orden teórico y en los principios primeros de orden práctico, cuyo hábito se llama sindéresis. Los hábitos de los primeros principios teóricos se llaman sabiduría y ciencia, y allí hay muchos principios incluidos. Y la ciencia, a su vez, se distingue en distintos hábitos según los distintos objetos que perfeccionan la inteligencia. Oye, pero voy a regresar un poquito, entonces no me quedó muy claro esto de que el fin ya está dentro de la misma razón. O sea, en el sentido de estar dentro de la misma razón en potencia y a través de las virtudes morales, bueno, más bien,
se actúa y a través de las virtudes morales es como se adquiere la perfección? ¿O No, cómo se trata? el fin está ya en acto en la razón, aunque no está en acto totalmente, está en un acto imperfecto, pero está. Si no, no podría mover, porque siempre lo que mueve es el acto. El primer motor de Aristóteles, en el libro 12 de la Metafísica, es el acto puro. Es acto sin potencia. En cambio, en nosotros hay un acto imperfecto, bien, no es un acto que está realizado totalmente. Este fin, que es si la razón participa también, la razón humana participa. Sí. Esto se dice como la luz de Dios, de la razón del hombre. Se puede decir que es, bueno, algo parecido, ¿no? Como este fin es como el fin que Dios nos participa. Claro. Sí, justamente la persona se perfecciona como persona y tiene un dinamismo personal, que significa la producción de actos humanos, en cuanto tiene presente el fin. Esta es la clave de toda la moral de Aristóteles y por supuesto también de Santo Tomás. Si el fin no está presente, no puede haber vida moral. Ahora, el fin no está presente totalmente, pero de algún modo tiene que estar presente. Si no se conoce el fin, no se puede realizar ninguna acción que conduce al fin. Ahora, el fin en el primer sentido es el fin presente imperfectamente. El fin en el segundo sentido es el fin perfecto, por lo menos relativamente perfecto a la capacidad humana natural. Padre, la totalización del ser está en Dios. Nosotros participamos de esta totalización por el acto o por la potencia. En el acto participamos porque Él nos creó, pero o sea, ¿qué vendría a ser exactamente la potencia? La potencia es capacidad de llegar al acto, de recibir el acto. Entonces participamos del ser según el acto y también según la potencia. Pues la potencia no es lo mismo que la nada. Por eso la materia también es creada por Dios. Ahora, volvamos al artículo que estamos comentando. Las virtudes perfectas son las virtudes cardinales. ¿Por qué? Porque son aquellas que conectan directamente con la razón y por lo tanto con el fin. Las demás virtudes conectan a través de estas, que son las principales. Estas virtudes se dirigen a la operación práctica, que tiene un aspecto externo también, como se ve en las virtudes que dirigen el apetito concupiscible o el apetito irascible, es decir, la templanza y la fortaleza. Pero estas virtudes dirigen también la operación desde el punto de vista interno, y por eso hay una que es principalmente intelectual, que es la prudencia. En la prudencia está el nexo más inmediato con el fin, por eso las otras virtudes, es decir, la templanza, la fortaleza y sobre todo la justicia, que es la más elevada de las virtudes morales, porque es espiritual, está directamente en el alma, en la voluntad del alma en cuanto produce actos espirituales. Estas virtudes reciben su rectitud de la prudencia. Y la prudencia la recibe directamente del fin. Podríamos expresarlo así: la prudencia es el nexo, es la conexión
entre lo práctico y lo teórico. Por eso en la prudencia, como veremos, confluyen elementos teóricos de naturaleza intelectual y conocimientos que corresponden a la sensibilidad, porque los actos prácticos tienen también un aspecto externo. Y además confluyen elementos afectivos que dependen de la voluntad y de las mismas potencias que son ordenadas por la prudencia. Por eso no puede haber virtudes morales sin la prudencia, pero tampoco puede haber prudencia sin las virtudes morales. Entendiendo ahora por virtudes morales las tres que están en los apetitos, es decir, la justicia, la fortaleza y la templanza. Como dice la respuesta a la segunda objeción, aquí las virtudes cardinales se dicen principales en el orden humano, porque hay virtudes que son aquí llamadas en el texto superhumanas o divinas. Estas son las virtudes teologales, que asimilan directamente el hombre a los actos divinos, es decir, a los actos de Dios en cuanto es Dios. El siguiente artículo explica por qué son 4 estas virtudes cardinales, por qué hablamos de esta lista. Aquí está citado otro padre de la Iglesia, dice: en estas 4 virtudes está contenida la estructura total de la buena obra. Y aquí encontramos una compleja explicación de esta distinción de las virtudes. El número de ciertas cosas se puede tomar o según los principios formales o según los sujetos. Y de las dos maneras se da que hay 4 virtudes cardinales. El principio formal de la virtud de la cual hablamos ahora es el bien de la razón, el cual se puede considerar de 2 maneras. De un modo, en cuanto que en la misma consideración, en cuanto que consiste en la misma consideración de la razón. Y así hay una virtud principal que se llama prudencia. De otro modo, en cuanto que el orden de la razón se pone respecto de algo. Y esto se da o respecto de las operaciones, y así existe la justicia, o respecto de las pasiones, y así es necesario que haya 2 virtudes. El orden de la razón es necesario ponerlo respecto de las pasiones, si consideramos la repugnancia de estas respecto de la razón, la cual se puede dar de 2 maneras. De un modo en cuanto que la pasión empuja algo contrario a la razón, y así es necesario que la pasión sea reprimida. Y por eso hay una virtud que se denomina templanza. Y de otro modo, en cuanto que la pasión retrae respecto de lo que la razón dicta, como el temor del peligro o de los trabajos, y así es necesario que el hombre se afirme en aquello que pertenece a la razón, para no retroceder. Y por esto hay una que se denomina fortaleza. Muy bien.